Muy bien, Dios les bendiga en esta mañana a todos. Vamos a continuar con el curso de teología sistemática y recuerde que hoy nos toca el capítulo 4, la doctrina del hombre. Solo recordarles que hoy vence el plazo para que entregue la tarea especial acerca de la Trinidad, ¿verdad? No se le olvide que estas tareas tienen un valor de 15 puntos, así que por favor hay que ir cumpliendo. Bueno, solo Dios puede revelar realmente a Dios. Esta revelación de sí mismo tan necesaria para la salvación del hombre se nos ha dado por medio de las Escrituras, ¿verdad? Recuerde que las Escrituras contienen la revelación escrita de Dios de sí mismo. Todo aquello que Dios quiso dar a conocer de sí mismo al hombre. Las Escrituras contienen toda la riqueza, el conocimiento, la revelación, todo lo que concierne a la persona de Dios, su trato, su voluntad, su propósito para con el hombre, para con el planeta Tierra. Todo se encuentra en las Escrituras. Dios se proyecta a través del ser humano a toda la creación, ¿verdad? Y como dice acá nuestro enunciado, solo Dios puede revelar realmente a Dios, porque el mismo Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre si el Hijo no lo revela. Si Dios no lo revela, o si Dios no se revela, nadie lo puede revelar, porque no es una cuestión de poderla manipular humanamente, es algo que está fuera del alcance de Dios. Y lo único que podemos manifestar al mundo acerca de Dios es lo que está en las Escrituras. Así que por lo tanto, solo Dios puede revelar a Dios. Entonces Dios creó al hombre y lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza para que el hombre fuese el representante de Dios en la tierra, para que el hombre fuese aquella imagen que proyectase el propósito, la voluntad, los designios, eh, em, todo lo que el Señor em, quiso hacer o quiere hacer a través, a través del hombre, ¿verdad? A través del hombre. Dios no va a usar a un mono, a un ciervo, a un alce, a una vaca, a un caballo, para proyectarse. Esas son criaturas, ¿verdad? Que son totalmente diferentes al hombre porque el hombre es un ser pensante, un ser tricotómico que tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, a través del ser humano, Dios se revela a la humanidad porque es el único canal que puede usar Dios para transmitir su deseo, su voluntad y su propósito, así como en su tiempo lo hizo con los profetas, a los cuales Dios se mostraba, Dios les hablaba y ellos recibían de Dios y al mismo tiempo transmitían lo que el Señor quería dar a conocer. Ahora veamos un poco así el origen del hombre. La Biblia enseña con claridad la doctrina de la creación especial, lo cual significa que Dios hizo a cada criatura según su especie. Cuando hablamos de creación especial, hablamos del sentido en el que Dios hizo todas las cosas. Hablamos del sentimiento que movió a Dios a hacer todas las cosas. Dios fue movido por amor a su Hijo para crear todo lo que existe, todo aquello en el cual su nombre pudiese recibir gloria y alabanza de acuerdo a la creación tan especial. Fue especial Dios cuando creó los tigres blancos, fue especial Dios cuando creó los alces, los renos, los ciervos, los venados, los caribúes, todos los animales mamíferos, los leones negros, ¿verdad? Las panteras, el tigre de Bengala, todos los animales
preciosos que existen, fue especial Dios cuando los hizo. Amén. Cuando los hizo, Él creó todas las diversas especies que existen. Y luego las dejó que se desarrollaran, o sea, que evolucionaran en su hábitat, que se desarrollaran como criaturas, ¿verdad? No es una creación absoluta, sino que Dios las creó, las hizo y fueron desarrollándose, formando sus sistemas de vida o hábitat, ¿verdad? La distinción existe entre el hombre y las criaturas inferiores queda insinuada en la declaración de que Dios creó al hombre a su imagen. Cuando hablamos de imagen, hablamos de algo que es proyectado, ¿verdad? Algo que proyecta a algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted se ve en un espejo, se proyecta una imagen. Entonces, Dios a través del hombre proyecta su imagen y al mismo tiempo el hombre tiene la capacidad, ¿verdad? Tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de crear, de entender, de aprender, de dar, o sea, esa es creación a la imagen de Dios. Entonces Dios le habla al hombre, y el hombre responde. ¿Por qué? Porque fue creado a su imagen. Fue creado a su imagen. Y a través de este espejo o a través de este recurso, Dios le dice al mundo, este soy yo, esta es mi capacidad, esto es lo que ofrezco, esto es lo que yo voy a darle, lo que yo puedo hacer a través del hombre, ¿verdad? Eso fue en un principio un ideal perfecto, pero desastrosamente el hombre falló. No quiere decir que Dios no se sigue proyectando, sino que lo hubiese hecho de una forma perfecta. ¿Ok? Bueno, contra la doctrina de la creación especial figura la teoría de la evolución, la cual nos enseña que todas las formas de vida nacieron de una forma y que las especies superiores se desarrollaron de las inferiores. O sea, aparecieron las especies superiores, pero vinieron de una pequeña. Por ejemplo, el caracol se convirtió en pez, el pez se convirtió en reptil, el reptil en ave, y pasando rápidamente el mono se convirtió en ser humano. Bueno, todo esto es un poquito así como desastroso porque no tiene ninguna compatibilidad el caracol con el pez. El caracol es un molusco, no es vertebrado, es invertebrado, el pez es vertebrado. Tiene columna, tiene espina dorsal el pez, ¿verdad? Igual el reptil, igual el ave. Entonces un reptil no tiene ninguna compatibilidad con un ave. No hay manera. Y mucho menos el mono no tiene ninguna compatibilidad con el ser humano. Aunque aparentemente algunas cualidades se parezcan, ¿verdad? Pero no es que genéticamente el mono tiene una gran igualdad con el hombre, ¿verdad? La teoría se explica como sigue. Cierto día en el pasado distante apareció la materia. ¿De dónde? No pueden explicarlo. Y apareció la energía, tampoco no pueden explicarlo. La ciencia no sabe la fecha ni cómo comenzó. Dentro de la materia y la energía apareció una célula viva, ¿verdad? Tampoco lo pueden explicar, nadie sabe dónde. En esta célula había una chispa de vida y de esta célula original nació toda la vida, tanto vegetal como animal, hasta el hombre. Este desarrollo fue controlado según la teoría por leyes inherentes o intrínsecas, ¿verdad? Estas leyes en relación con el medio ambiente explican las varias especies que han existido y existen aún. Bueno, empecemos por lo siguiente. Número 1, si estamos hablando del planeta Tierra, quiero decirle que no había oxígeno, no había centro gravitacional de la Tierra, no había eje rotatorio de la Tierra, el núcleo de la Tierra estaba muerto, estaba frío, ¿verdad? No había atmósfera exacta, o sea,
el mundo era un desastre. Lo que dice la Biblia es que habían aguas, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas, aguas. Hay que ver también por qué había agua. Es posible que había agua, ¿verdad? Es posible que había agua. Recuerde que cuando estamos hablando de estos versos de la Biblia, cuyas transliteraciones o traducciones de los hebreos, de los verbos hebreos al español, han sufrido una serie de cambios muy, podríamos decirle de terribles, porque distorsionan el sentido original del texto, ¿verdad? El sentido original del texto. Entonces, decía que habían aguas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay que tomar en cuenta también qué significa la palabra moverse, ¿verdad? Y yo he investigado algunas cosas acerca de esto. Y la palabra moverse aquí daba a entender como que ejercía una vibración sobre la faz de las aguas, porque al parecer el planeta era un mar enorme, ¿verdad? Era un mar completamente enorme que cubría todo. Entonces, por eso en su momento Pedro dijo, la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, o sea, hablando acerca de esto. Entonces, el Espíritu de Dios se movía ejerciendo una vibración o una administración del poder para que cuando apareciese el Creador en acción, este desorden global llamado planeta en su momento empezase a tomar orden. En primer lugar, para que pudiese existir el primer ser vivo respirante, ¿verdad? El primer ser vivo que respirara debía de existir amados alumnos, participantes, debía existir el eje rotativo de la Tierra, debía existir atmósfera para que existiera el oxígeno. De otra manera, no podía haber ningún ser vivo parado sobre la faz de la Tierra. Ahora, cuando el Espíritu del Señor se mueve sobre la faz de las aguas, dijo un gran teólogo cristiano, científico, llamado apellido Wilmington, dijo, lo primero que Dios crea en la Tierra es el eje rotativo de la Tierra. Si la Tierra en este momento se detiene, escuche bien lo que ocurriría, o lo puede averiguar usted mejor que yo. Si la Tierra en este momento se detiene, todo se muere. Todo se muere. ¿Ok? Todo se muere. Absolutamente todo. Todo pierde la gravedad, pierde todo, el oxígeno se tranca y todo muere. Entonces Dios hizo que el planeta girase sobre un eje rotativo. Luego Dios puso la ley de la gravedad de traslación, ¿verdad? La órbita de traslación, puso a la Tierra en órbita alrededor del Sol, por eso creó el Sol, la lumbrera mayor, y por eso creó la Luna, la lumbrera menor, para que señoreasen, o sea, para que le diesen esa ayuda que necesitaba el planeta Tierra, porque Dios lo ve todo en un momento. Entonces, usted ve que la Tierra ocupa 365 días para dar la vuelta al Sol.
y en esa traslación ni se acerca ni se aleja del sol. Porque si se alejara, se congela. Y si se acercara mucho, se quema. Entonces Dios hizo todo eso muy, muy perfecto. Para que el primer ser que respirara, sea árbol o ser humano o animal, tuviese oxígeno. Y dice que separó de las aguas, separó la expansión que había sobre las aguas, o sea, separó la atmósfera de las aguas y le dio ese manto, esa capa de ozono a la tierra, que es increíblemente bien hecha, bien, muy perfecto. Entonces, con todos estos elementos aparece el oxígeno. Y ya está listo todo, y después separa las aguas, y a lo seco llamó tierra, y las aguas fueron a sus abismos, qué sé yo, y todo lo que estaba, y lo que quedó ocupado fue mares, y lo que quedó seco llamó tierra. Y después el Señor empieza a crear hierba y árboles según su especie, árboles frutales, comestibles, maderables, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya había oxígeno. De lo contrario, esta chispa famosa, ¿de dónde hubiese tomado vida si las células ocupan oxígeno? Las células ocupan oxígeno, todo ocupa oxígeno, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta que esta teoría de la evolución es un completo desastre. Ahora, cuando habla de los medios, del medio ambiente o habla de lo intrínseco, está hablando de que los medios de vida están alienados el ambiente está alienado con esta chispa. Eso significa la palabra intrínseco, que está unido con otras fuentes. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué sucede? ¿Quién le dio el orden al medio ambiente? El medio ambiente lo creó Dios. El medio ambiente lo creó Dios y no creó una célula, creó un ser vivo, compuesto de células, hormonas, esqueleto, músculos, sangre, tendones, etcétera, etcétera, órganos, todo. Eso fue lo que creó el Señor. Entonces, por lo tanto, sintetizamos, el origen del hombre radica en el propósito creativo, en el poder creativo de Dios. Dios agarró polvo o barro de la tierra, me imagino que fue barro porque el barro es dócil, le hizo una figura perfecta, ¿verdad? Y cuando sopló en su nariz, pues nació un ser vivo maravilloso llamado hombre. Continuamos la naturaleza del hombre, la Trinidad del hombre, de acuerdo a lo que se nos dice en Génesis 2:7. El hombre está compuesto de dos sustancias. Génesis 2:7. Vamos a ver qué dice Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bueno, según Génesis 2:7, obviamente está compuesto de dos sustancias, que es la materia, llamada carne, y el otro llamado espíritu o alma, que es lo que Dios le aportó al hombre para darle vida. El alma proporciona la vida al cuerpo y cuando el alma es quitada, el cuerpo muere. Teológicamente a esto se le llama muerte, ¿verdad? O sea, la separación del alma del cuerpo. Más de acuerdo a lo que se nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, el hombre está compuesto de tres sustancias: espíritu, alma y cuerpo. Algunos exégetas bíblicos han defendido esta tricotomía frente a la dicotomía, o sea, la doctrina de aquellos que sostienen que solamente dos partes constituyen al hombre. Ambos puntos de vista son correctos cuando se les entiende como corresponde. Bueno, sin más preámbulo que dar o que mencionar, el hombre es tripartito. Posee alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? El alma, el espíritu y el cuerpo, ambos son de Dios, ¿verdad? Ambos son de Dios.
tiene tres sustancias el hombre, tres componentes. El espíritu y el alma representan dos lados o partes de la sustancia no física. Quiero hacer un resumen de esto para que podamos comprender todo lo material que viene. El alma es la que tiene la conciencia de trabajar, de educarse, de aprender, de mezclarse, de relacionarse, perdón, con la sociedad. Es la que tiene la conciencia de sobrevivir. Y por lo tanto el alma es la que estaba muerta en delitos, era la que estaba en pecado, ¿ok? El alma era la que ejecutaba el pecado en el hombre porque es la que usa el cuerpo directamente. Es la que controla al cuerpo porque ahí está la mente, ahí está la voluntad, ahí está el intelecto, en el alma. Ok. Ahora, el espíritu es donde reside la conciencia de que hay que buscar al Señor, de que hay que humillarse ante Dios, de que hay que pedir perdón, de que hay que orar, de que hay que congregarse en la iglesia, de que hay que consagrarse, de que hay que ayunar, o sea, todo lo concerniente a la vida espiritual. Ahora, la pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿a qué se refirió Cristo si no nace de nuevo? Ahora, ¿dónde se origina este nuevo nacimiento? Se origina en el espíritu humano. Porque el espíritu humano es el componente que Dios dejó en el hombre para que pudiese responderle al llamado de Dios. Y que a través del espíritu del hombre, del espíritu humano, el Santo Espíritu de Dios pudiese hacer una transformación interna al hombre en sí. Llámese alma, llámese cuerpo. ¿Ok? Entonces, la función del alma es una función terrenal, es una función que utiliza el cuerpo para todas las actividades terrenales. Cuando hablo de terrenales no estoy hablando de pecado, no se vaya a confundir. Estoy hablando de su trabajo, estoy hablando de ir a la universidad, estoy hablando de bañar, de asearse, de bañarse, de peinarse, de todo lo que es terrenal. Pero el espíritu es el componente que Dios deja en el hombre para que allí se origine la vida espiritual. Ahí es donde nacemos de nuevo, es lo que no entendía Nicodemo. Ahí es donde nacemos de nuevo. Amén. Y esta vida espiritual toma el control, el espíritu toma el control del alma, toma el control del cuerpo, toma el control de las emociones, toma el control de todo, porque es el espíritu que está siendo gobernado por el Espíritu Santo y su palabra. Por eso el apóstol San Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién es el que está crucificado? Es el alma. El alma es la que está crucificada porque ella es la que decía: ve a pecar. Ella es la que decía: vamos a fumar esto, vamos a consumir esto, vamos a fornicar, vamos a adulterar. Ella era la que estaba completamente descarriada y por lo tanto había asesinado al espíritu humano sin poder reaccionar hacia lo que a Dios concernía. Entonces, cuando es el espíritu humano el que tiene el control ahora, por el poder del Espíritu Santo, por eso dice Pablo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ahora, ya en el creyente convertido, no en los sancochados, no en los mediocres, en el creyente convertido al 100%, el Espíritu de Dios viene al hombre, pero reside en el espíritu humano, ¿verdad? Es allí donde somos llenados del Espíritu Santo, y ese poder le da la capacidad al alma para obrar correctamente, para obrar perfectamente,
para obrar con amor, para obrar con justicia, para obrar con rectitud, para obrar con transparencia, para obrar con integridad. De esa manera es que podía ocurrir la transformación del hombre. ¿Ok? De adentro hacia afuera. Por eso es que enseñamos con seguridad: el cristianismo es sucesor y superior al judaísmo, porque la fe judía enseñaba que había que practicar la ley y el que hiciera la ley vivirá. Dios permitió la justificación a los hombres a través de la práctica de la ley, a través de cumplir las normas de la ley. Pero seguían siendo presa del poder del pecado y de la tentación, etcétera, etcétera. Mientras que el cristianismo tiene la capacidad, tiene la bendición y el privilegio de poder decirle no al pecado desde adentro. Amén. Poder decirle no a Satanás desde adentro. Porque desde adentro del hombre, esto es, en el espíritu, nació la vida espiritual. La vida espiritual que ama orar, que ama congregarse, que se desvive por estar en la presencia de Dios, que se deleita adorando a Dios, que se goza en lo justo, que se goza en lo bueno, no en lo pecaminoso. Amén. Esa es la vida espiritual que se originó se origina en el espíritu humano. En el espíritu humano. ¿Qué pasa cuando una persona se descarría y vuelve al pecado? El espíritu del hombre vuelve a morir. Vuelve a estar esclavizado por el pecado. El pecado se apodera del alma nuevamente, se apodera de la mente del hombre, se apodera de todas las acciones del hombre y es arrastrado de nuevamente el hombre a la práctica del pecado. En síntesis, eso es el espíritu y el alma. Ellos están alienados. No se pueden separar. No se pueden separar. No piense que uno va por un lado y otro va por otro lado. No. Ambos actúan sincronizadamente en su forma perfecta. Una sola voluntad, un solo pensamiento. Si el espíritu está gobernado por el Espíritu Santo del Señor y su santa palabra, entonces el alma irá por el rumbo que dicta el espíritu. ¿Ok? El alma irá por el rumbo que dicta el espíritu. En su acción para expresarse con el mundo exterior, lo hará de forma correcta. Lo hará con educación, lo hará con modestia, lo hará con temor de Dios, lo hará con todo lo que pertenece a la piedad y a la santidad. ¿Sí? Así hará el alma, así actuará el alma. Entonces la gente dice: wow, ¿cómo es que aquel que se bebía 4 cajas de cerveza los sábados, que solo pasaba en los prostíbulos, que aquel que era homosexual ahora ya no? ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre fue regenerado y por lo tanto el alma fue liberada del poder del pecado y el alma actúa bajo la influencia del espíritu humano que es gobernado por el Espíritu de Dios. Así trabaja el espíritu y el alma. Y ambos están entretejidos, como quien teje una madeja, también están en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo. Bueno, ya hemos dicho algo acerca del espíritu, ya dijimos algo acerca del alma. Vamos a mencionar algunas cosas aquí. Deben de observarse 4 distinciones. Una, el alma distingue la vida del hombre y de la bestia. Bueno, el alma del hombre es un alma consciente y pensante, como ya dije. Y el alma de los animales, que comúnmente se le llama instinto, es un alma irracional, ¿verdad? O sea, solo actúa por su instinto y tiene alma el animal porque un cuerpo sin alma no puede tener vida, ¿verdad? No puede tener vida. Eso es, no pregunte por qué, porque Dios así lo quiso. Dios así hizo todas las cosas, así hizo a los seres vivos, ¿ok? Entonces,
El alma distingue a los hombres de los animales. Los animales tienen alma, pero es un alma terrenal que perece al morir el cuerpo. Una vez que muere el animal, murió el alma. No es que en el cielo vamos a encontrar nuestras mascotas y todo eso, no, es mentira. No existe eso. Hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Entonces no podemos especular eh, ni crear falsas expectativas, ni mucho menos sueños o ilusiones de un mundo llamado Walt Disney, ¿verdad? Que no es así. Ok, entonces el alma del hombre es de cualidad diferente, puesto que está vivificada por el espíritu humano. Ya lo dije, es el espíritu humano transformado, regenerado, que le da sentido al alma. Hablamos del origen del alma, que hay dos puntos. Un grupo afirma que cada alma individual no es recibida de los padres, sino que es creación divina e inmediata. Isaías 57:16 habla de que Dios creó todas las almas. Yo quiero decirle algo. No nos vamos a matar por esto. No vamos a volar en direcciones contrarias. Dios es el creador de todas las almas. Dios es el creador de todo. Cuando un ser humano está en el vientre de la madre, está creciendo en sus 9 meses, Dios es el que está creándolo todo, ¿verdad? No vamos a sacar al Señor del texto ni del contexto, ¿verdad? No vamos a pecar en esto. El alma y el cuerpo, las relaciones del alma con el cuerpo pueden ser descritas e ilustradas como sigue. El alma es la portadora de la vida, ¿verdad? Para el cuerpo. Ella es la que sostiene la vida del hombre. ¿Ok? Cuando el hombre muere, el alma se separa. ¿Por qué? Porque tanto el espíritu como el alma son inmateriales. Son inmateriales y por tanto nunca mueren. Son inmortales. El alma satura y habita toda parte del cuerpo y afecta más o menos directamente todas sus partes. Ello explica por qué las Sagradas Escrituras atribuyen los sentimientos al corazón, los riñones, la lamentación. Bueno, ya había dicho yo que tanto el alma y el espíritu están alienados, ¿verdad? Están entretejidos, pero son dos componentes distintos, aunque funcionan en un solo propósito y en un solo pensamiento, así como la triunidad, ¿verdad? Que funciona en un solo propósito y funciona en un solo pensamiento. Ahí no hay división, ahí no hay discordia. Usted nunca va a ver que el alma va por un lado y el espíritu va por otro lado y el cuerpo peor, ¿verdad? No, todo funciona sincronizado. ¿Ok? Entonces, el alma está entretejida en el cuerpo. No está en el riñón, no está en el estómago, no está en el vaso, no está en el hígado, no está en un rincón de los pulmones, no, está entretejida en el cuerpo. ¿Verdad? Cuando el cuerpo está triste, el alma está triste. Cuando el cuerpo se goza, el alma se goza. Cuando el cuerpo está saludable, el alma está saludable. ¿Verdad? Entonces todo esto está entretejido, o sea, no se puede separar. Ahora veamos el alma y el corazón, tanto en las Sagradas Escrituras como en el uso común. El vocablo corazón denota dentro de todo, ¿verdad? El corazón del hombre es por lo tanto el centro mismo de su personalidad. Es el centro de la vida física. El doctor Beck dice lo siguiente: el corazón es lo primero que vive. El primer movimiento es señal segura de vida, su detención es señal segura de muerte. Es también la fuente y el lugar de convergencia de todas las corrientes de la vida, tanto espirituales como del alma. Lo podemos describir como la parte más profunda de nuestro ser, la sala de máquinas, por así decirlo, de la personalidad, de donde proceden esos impulsos que determinan el carácter y la conducta del hombre. El corazón es el centro de la vida
de los deseos, voluntad y juicio, el amor, el odio, la determinación, la buena voluntad, todo se conjuga en el corazón. Por lo tanto, resumo esto, no voy a profundizar, no soy ni doctor, ni científico, ni nada. Lo que sí puedo decirle es lo que dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Mis amados estudiantes, el alma es el que le da vida al cuerpo. Si tu corazón es limpio, entonces del centro de tus voluntades es un campo fértil para la voluntad del Espíritu Santo. ¿Quiénes verán a Dios? Los de corazón limpio. Es menester que nosotros blindemos el corazón de toda contaminación, de todo aquello que empaña la vida espiritual, de todo aquello que represente algo dañino para el alma. Cuidemos nuestro corazón. El cuerpo humano. Los nombres siguientes se aplican al cuerpo. Inciso A, casa terrestre. Según 2 Corintios 5:1, es una casa terrestre en la cual el alma peregrina del hombre habita durante su viaje de aquí a la eternidad. A la muerte se desarma esa casa terrestre o tabernáculo y el alma parte entonces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama muerte, ¿verdad? La separación del alma del cuerpo. Funda o vaina, según Daniel 7:15, mi espíritu en medio de mi cuerpo. El cuerpo es la funda o vaina del espíritu. La muerte equivale a sacar la espada de la vaina en sentido figurado. Templo, otra figura. Un templo es un lugar consagrado por la presencia de Dios, un lugar donde el Dios omnipresente es localizado. Entonces, si el cuerpo es templo, como dijo el apóstol Pablo, es templo y morada del Espíritu Santo, entonces debemos mantenerlo consagrado, limpio de toda contaminación. Veamos la imagen de Dios en el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Compare Génesis 5:1 con Génesis 9:6. El hombre fue creado a la imagen de Dios, se lo hizo a la semejanza de Dios en carácter y personalidad. Y a través de las Sagradas Escrituras, el nivel y objetivo sentado ante el hombre es el de ser como Dios. Y ser semejante a Dios significa ser semejante a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Mire qué diferencia. El hombre es hecho a la imagen de Dios, pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Bueno, vamos a ver algunos elementos que constituyen la imagen divina, la imagen de Dios en el hombre, para que usted entienda. Número 1, parentesco con Dios. La relación de las criaturas vivas con Dios consistió en la obediencia ciega a los instintos implantados en ellas por el Creador, pero la vida que inspiraba al hombre era un resultado verdadero de la personalidad de Dios. El hombre realmente tiene un cuerpo que fue hecho del polvo de la tierra, pero Dios sopló en él hálito de vida, dotándole de esa manera con una naturaleza capaz de conocer, amar y servir a Dios. Por su imagen divina, todos los hombres son, por la creación, hijos de Dios. Mas puesto que la imagen ha sido dañada por el pecado, el hombre debe ser recreado o nacer de nuevo, según Efesios 4:24, para ser en realidad hijos de Dios. Por eso es que no todos los hombres se puede decir que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se nos aclara el panorama. Para que el hombre sea verdaderamente hijo de Dios, necesita nacer de nuevo. ¿A dónde, hermanos? En el Espíritu.
¿verdad? En la personalidad. Ahí es donde nace la personalidad de un hijo de Dios, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es ahí donde puede amar y servir a Dios, donde puede tener un encuentro con Dios, donde puede conocer a Dios. Ese es el componente que Dios dejó en el hombre para que tuviese un encuentro con Él, ¿verdad? Para que allí naciese la nueva criatura. Eso es lo que se llama parentesco con Dios. No en igualdad de esencia, pero sí en la capacidad, en las cualidades, ¿verdad? Dios ama, Dios perdona, Dios es humilde, no es orgulloso, no es altivo, no es soberbio. Dios es una persona humilde, es tan humilde, tan tierno, increíble. Lo desechamos, lo volvemos a recoger, lo negamos, lo volvemos a aceptar, le volvemos a creer, lo tratamos de mentiroso, lo ofendemos, le pedimos perdón. Así es Él, tan humilde, ¿verdad? Un estudio del idioma griego ha señalado el hecho de que uno de los vocablos griegos para describir al hombre es antropos. Es una combinación de palabras que significan literalmente el que mira hacia arriba. O sea, eso es lo que significa antropos, el que mira hacia arriba. Y la antropología es la ciencia que estudia al hombre, ¿verdad? El hombre es un ser orante y hay momentos en la vida del hombre más feroz cuando clama a algún poder superior solicitando ayuda. El hombre quizá no entienda la grandeza de su posición y de ahí que quizás se convierta en algo como una bestia. Aún en su estado de degeneración es testigo de su noble origen, puesto que una bestia no puede degenerarse. Por ejemplo, sería absurdo pensar de una persona que le rogara a un tigre diciendo, ahora compórtate como un tigre. Siempre fue y siempre será un tigre. Pero el llamado compórtate como hombre lleva en sí implícito un verdadero significado para aquel que ha caído de su sitial. No importa cuán bajo haya caído, sabe qué conducta debiera de haber seguido. Bueno, esa es la capacidad del hombre. Ahora veamos lo que es el carácter moral, ¿verdad? Como somos creación a la imagen de Dios, el reconocimiento del bien y el mal pertenece solamente al hombre. Se le puede enseñar a un animal a que no haga ciertas cosas, pero no las hará porque sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, sino simplemente porque sabe que tal cosa no agrada a su amo. En otras palabras, los animales no poseen naturaleza religiosa o moral, son capaces de absorber verdades relativas a Dios y a la moral. Bueno, el hombre es el único que puede tener ese discernimiento. Sabe qué es lo bueno y que hay que hacerlo y sabe qué es lo malo y por lo tanto no hay que hacerlo. Esto nos distingue de los animales. Los animales no disciernen, usan su instinto. Algunos tienen capacidades de aprendizaje, pero no todos. Ahora el hombre sí tiene toda la capacidad de aprendizaje, de entender y ser enseñado a hacer lo bueno, de entender qué es lo malo, ¿verdad? De ser enseñado para conocer lo malo y no hacerlo. Eso se llama discernimiento. Discernimiento, la capacidad que nos da el Señor a nosotros de poder distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? La razón, el animal es un simple criatura de la naturaleza, el hombre está por encima de la naturaleza, es superior a ella, el hombre es capaz de reflexionar, de razonar con respecto a las causas de las cosas. Pensemos en los inventos maravillosos que han sido ideados por el hombre. Esto es el reloj, el microscopio, los buques a vapor, el avión, el telégrafo, la radio, la máquina de sumar, la televisión, la computación y otros que no se pueden mencionar por los numerosos, ¿verdad? Miremos a la estructura de toda la civilización levantada por las artes diversas.
consideremos los libros que se han escrito. Bueno, el hombre tiene la capacidad de pensar, de reflexionar. Esa es la razón humana. Esa es la razón humana. Eso es lo que nos diferencia de los animales, de los irracionales. Es importante utilizar la razón, o es importante utilizar la reflexión antes de actuar, antes de tomar decisiones, antes de hacer cualquier cosa. Hay que usar la razón. Capacidad para ser inmortal. El árbol de la vida plantado en el huerto del Edén indica que el hombre nunca hubiera muerto si no hubiese desobedecido a Dios. Cristo vino al mundo para traer el alimento de vida y ponerlo a nuestro alcance, de manera que no tenemos que perecer, sino vivir para siempre. Esa es la capacidad que puede tener el hombre de vivir para siempre, porque en su principio fue creado para vivir eternamente, dependiendo de comer del árbol de la vida. Pero en Cristo Jesús, nuestro pan de vida, que ya comimos todos los que hemos recibido su salvación, su amor, entonces la vida eterna está en nosotros. Como dice el Evangelio según Juan, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces nosotros ya comimos no del árbol de la vida, sino del pan que descendió del cielo, que da vida a los hombres, ¿verdad? Dominio sobre la tierra. El hombre estaba destinado a ser imagen de Dios en lo que respecta a señorío. O sea, Dios hizo al hombre y le dio la facultad, lo empoderó para hacer el dominio, para ejercer dominio, para ser el rey de la tierra, para ser el representante de Dios sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, henchid la tierra, o sea, llénenla, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios les dio autoridad y dominio sobre los peces, desde el más pequeño hasta el más grande, sobre las aves, desde la más pequeña hasta la más grande y la más peligrosa, como el águila, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ok? Dios le dio el poder y el dominio. A la voz de Adán venía el elefante. A la voz de Adán venía el león. Le obedecía. A la voz de Adán salía el tiburón, ¿verdad? Aparecía el tiburón o la ballena, etcétera, etcétera. A la voz de Adán venía el águila. Entonces, eso era dominio, control, señorío, autoridad. En virtud de los poderes que se derivan a raíz del hecho de haber sido formado a la imagen de Dios, todos los seres vivientes sobre la tierra fueron entregados al hombre. Iba a ser el representante visible de Dios en relación con las criaturas que lo rodeaban. Esto es una de las características por ser, gloria a Dios, por ser hecho a la imagen de Dios. Bueno, llegamos hasta ahí. Vamos a dejar el capítulo 5 para la siguiente visita. No se le olvide presentar su tarea especial acerca de la Trinidad. No se le olvide, ¿verdad? Dios lo bendiga mucho. Cualquier pregunta usted la hace al WhatsApp y recuerde que la tarea debe venir al WhatsApp, ¿verdad? Que Dios lo bendiga.